Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es viernes 28 de junio, son las 9:00 de la noche. Ha venido mucha gente al estudio. En un momento voy a conversar con el arquitecto venezolano Reinaldo Cadavid. Reinaldo fue secuestrado y torturado en abril de 2017 en Caracas, Venezuela, en los sótanos del SEBIN. No se pierdan su testimonio, muy valioso y muy valiente. ¿Este soy yo? ¿Me veo en el monitor? Sí, este soy yo todavía. Me he peinado, tengo el pelo tan largo que si no me lo echo un poquito para atrás, cae como una hoja lánguida de palmera exuberante sobre mis ojos y no veo nada. Así que si estoy un poco raro o irreconocible es porque si no, no veo nada. Tengo que cortarme el pelo, pero me rehúso virilmente a ello. Bueno, vamos a la actualidad. Me acompañan a recorrer junto a la actualidad. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Juan David Forero. Como ustedes saben, el presidente Trump está en el Oriente, está en Japón, en la cumbre del G20. También está el dictador ruso Putin. Putin dio una entrevista, anoche pasamos 2 o 3 fragmentos alusivos a Venezuela. Básicamente decía que él no ha enviado tropas, sino solo especialistas militares, como si esto fuera poco. Y también en esa entrevista dijo que las ideas liberales o los principios liberales o que la doctrina liberal está obsoleta y que la gente en el mundo ya no quiere que prevalezca el liberalismo. Yo no podría discrepar más radicalmente del autócrata. En una entrevista concedida al periódico británico Financial Times, el presidente ruso mostró su desprecio a las ideas liberales justo antes de encontrarse con los líderes europeos en la cumbre del G20 en Osaka. La idea liberal presupone que no se necesita hacer nada, que los migrantes pueden matar, saquear y violar con impunidad, porque sus derechos como migrantes tienen que ser protegidos. ¿Qué derechos son esos? Cada crimen debe tener su castigo. El liberalismo se ha vuelto obsoleto, ha entrado en conflicto con los intereses de la abrumadora mayoría de la población. Bueno, pero esta es una deliberada distorsión de lo que es el liberalismo, ¿no? El liberalismo no estimula el crimen y cuando hay crimen, por supuesto que tiene que ser castigado. Y el liberalismo no está reñido con la legalidad. Por supuesto que los países tienen unas leyes y hay que acatarlas, nos gusten o no, y si nos disgustan hay que cambiarlas. Pero nadie dice que el liberalismo es la ley de la selva. ¿Qué entiendo yo por liberalismo? Bueno, ante todo entiendo que cada persona, donde quiera que nazca, donde quiera que viva, cada persona adulta, merece ser libre. Lo mismo en Venezuela que en Siria, lo mismo en Cuba que en Irán, lo mismo en China que en Rusia. Si a esa persona uno le roba su libertad, libertad para expresarse, libertad para elegir a un gobierno, libertad para gobernar su cuerpo, si es mujer, gobernar su cuerpo y elegir si quiere o no ser madre, por ejemplo. Si es una persona adulta, elegir si quiere o no intoxicarse y de qué manera o con qué sustancias y cuál es la dosis apropiada. Eso es lo que entiendo yo por liberalismo, que cada persona debe ser libre en la cuota más elevada, porque yo asocio la felicidad a la libertad. Cuanta más libertad, más felicidad, al menos potencial de felicidad. Yo no digo que todas las personas libres sean felices. Al contrario, me atrevo a decir que muchas personas no quieren ser libres. Les asusta ser libres. Les da miedo. Prefieren un Estado paternal que decida por ellas. Pero discrepo radicalmente de Putin. Rusia no es un país libre y él, por supuesto, no es un buen defensor del liberalismo, ¿no? Luego se reunió con Trump, que tampoco es un gran defensor del liberalismo. Trump, quizás sin advertirlo, predica desde el púlpito de la derecha populista, conservadora, nacionalista, ¿no? Que es una corriente ideológica muy en boga, muy fuertemente de moda en estos tiempos. La derecha populista, nacionalista, que ve al inmigrante, y cuando digo inmigrante yo no quiero decir criminal. Una cosa es el inmigrante honrado y otra cosa es el criminal desalmado, ¿no? Entonces hay que separar la paja del trigo.
Trump y Putin se reunieron y Trump, en tono risueño y con una media sonrisa esquinada, le dijo: por favor, no te metas en las elecciones del próximo año. En las del 16, vaya que se metió el servicio de inteligencia ruso, boicoteó a Hillary Clinton. Sin embargo, pienso que aun si no se hubieran metido los rusos, la señora habría perdido de todos modos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó el viernes sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. En un encuentro en Osaka, le dijo a su par ruso, Vladimir Putin, que no interfiera en los comicios de 2020. No se entrometa en la elección de Estados Unidos. Putin no respondió a la broma, pero sonrió tras el comentario. Sonrió, en efecto. Los hombres muy machos como Trump y Putin, o que alardean de su machismo, de su virilidad, machos alfa, jefes de la tribu, no cruzan las piernas. Lo digo yo, que siempre cruzo las piernas, ¿no? No. Estos tienen las piernas muy abiertas, como si sus bolsas testiculares fuesen gigantescas, ¿no? Como si fuesen a sufrir una lesión si cruzaran las piernas. Una lesión, por lo pronto, en el honor viril que ellos ostentan como jefes de la tribu, ¿no? Este es otro momento del encuentro cordial, por otra parte, entre Trump y Putin. Trump y Putin mantienen un encuentro durante la cumbre del G20 en Japón. Han hablado sobre Siria, Ucrania, Venezuela y las tensiones entre Estados Unidos e Irán, pero también de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses a raíz de la pregunta de una periodista. En tono de broma, Trump ha hecho una advertencia. No se meta en las elecciones de Estados Unidos, le ha dicho apuntándole con el dedo. Las relaciones, han insistido, son muy buenas. Tenemos muchas cosas que discutir, incluyendo el comercio, incluyendo algo de desarme, un poco de proteccionismo tal vez, de una manera muy positiva. Vamos a discutir muchas cosas diferentes. Tuvimos una gran reunión, hemos tenido muy buenas relaciones y esperamos pasar un buen rato juntos. Después del encuentro, preguntado por los reporteros, Trump habló de la crisis venezolana, pidió paciencia. Not at all. No. Things take time, but we're behind a certain group of people. You know who the people are. We're behind the people of Venezuela. That's who we're really behind, more than anything else. And we've been helping them a lot. We've been bringing a lot of food and a lot of medical and a lot of other things to Venezuela. We're working with Colombia, very closely with Colombia to help, because really it's a humanitarian crisis. That just shows what socialism can do. Bueno, es que Venezuela no es socialismo, ¿no? Es algo aún peor que socialismo, porque el socialismo en ciertos países europeos, la socialdemocracia, quiero decir, no está reñida con la libertad. Y yo he estado en Dinamarca, he estado en Suecia, y son países donde la socialdemocracia tiene una presencia muy fuerte, la gente paga unos impuestos muy elevados, el servicio de medicina pública es admirable, la educación pública no lo es menos. Lo que hay en Venezuela, peor que socialismo, es comunismo. Comunismo a las bravas, comunismo a la cubana. Trump, exagerando bastante, dijo que el Partido Demócrata con el cual va a competir el próximo año debería llamarse Partido Socialista. But when you look at the socialism and you look at what it can do, that's what you're talking about there. And that's become like the Socialist Party. In fact, I heard there's a rumor the Democrats are going to change the name of the party from the Democrat Party to the Socialist Party. I'm hearing that, but let's see if they do it. Bueno, yo no había oído ese rumor. Yo creo que él oye rumores que él mismo inventa, ¿no? Es decir, hay un montón de gente en la cabeza de Trump diciéndole rumores que yo no registro. El Partido Demócrata no va a cambiar su nombre al Partido Socialista. Es verdad que hay una corriente socialista inquietante en el Partido Demócrata, deplorable en lo que a mí respecta, representada, por ejemplo, por la congresista de Nueva York, Ocasio-Cortez, que cree que Maduro es un demócrata refinado y que Leopoldo López y Juan Guaidó son dos golpistas despreciables. Así están las cosas. O sea, también hay tontos en este país, ¿no? No por ser un país del primer mundo esté exento de tontos, ¿no? Los tontos están en el primer mundo, en el segundo, en el tercero y hasta en el cuarto. Trump tuvo un gesto levemente autoritario con el presidente, yo lo disfruté mucho, con el presidente socialista español Pedro Sánchez. Le dijo: acá te sientas tú. Y Sánchez se sentó.
Sorprendentemente obediente Sánchez, ¿no? Porque nadie se sentaba, pero Trump le señaló el asiento y lo mandó al rincón y lo castigó. Luego saludaron los líderes, saludaron, y claro, cuando saludan hay un punto ridículo en el gesto mismo, ¿no? Todos sonríen y todos mueven la mano así de una manera un poco acartonada, parecen muñecos. La buena sintonía fue la nota dominante entre la mayoría de los asistentes a la cumbre, un encuentro al que acudieron con varios asuntos en mente, pero sobre todo el que respecta a la batalla comercial que enfrenta desde el año pasado al gobierno estadounidense con el de China. Una de las notas discordantes del primer día de encuentros fue la observación realizada por Putin, quien considera que las ideas progresistas en las democracias occidentales son obsoletas. Palabras a las que el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reaccionaron de manera enérgica. Es que el obsoleto es Putin, lo que es obsoleto en estos tiempos es una dictadura de cualquier signo ideológico, y él lo es un dictador. Eso es lo obsoleto. Lo obsoleto es perseguir a la gente por las ideas, meterla en un calabozo. Eso es lo obsoleto. Bueno, a mí me dio escalofríos ver en esos 20 ahí saludando, todos tan contentos, porque además es una manera de decirnos, aquí estamos nosotros, que nos va tan bien y somos tan poderosos, y allá están ustedes, y les decimos así a Dios porque ustedes nunca van a estar donde estamos nosotros, ¿no? Pero estaba el príncipe Mohammed bin Salman, de Arabia Saudita, que es probablemente un psicópata y un carnicero. ¿A quién le hacía a Dios Mohammed bin Salman meses después de haber mandado torturar, desmembrar a Khashoggi, al periodista Khashoggi, el consulado saudí en Estambul? Es increíble, ¿no?, que el mundo libre condone moralmente estos crímenes que no deberían pasarse tan por alto, ¿no? ¿Qué sentirá, digo yo, la viuda de Khashoggi viendo al verdugo de su marido ahí reunido entre los hombres más poderosos del mundo? Bueno, vamos a Venezuela. El dictador Maduro insiste en que el diálogo en Noruega continuará. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró el jueves que continuarán las conversaciones con la oposición en Noruega, a pesar de las denuncias de su gobierno sobre un complot para derrocarlo y asesinarlo. Señoras y señores, yo prefiero entonces callar, porque en estos casos quiero que el diálogo continúe. ¿Cómo va a continuar? Eso es lo único que les puedo adelantar. El diálogo con los noruegos sí va a continuar. Y vamos a avanzar en acuerdos verificables, cumplibles, por la paz de Venezuela. Yo creo que sería muy alentador que el presidente Guaidó dejase de enviar delegados a Noruega. De tal manera que si Maduro y sus lugartenientes quieren conversar con el gobierno noruego, muy bien, que hablen todo lo que quieran, pero que Guaidó no dignifique esa trampa enviando representantes a ella. Maduro dijo también que la oposición venezolana es terrorista y que él no debería dialogar con terroristas. Es exactamente lo contrario, ¿no? Quienes en Venezuela ejercen el terror, practican minuciosamente el terror con un estado policial, son ellos, la banda terrorista de Maduro y los suyos. Hay una verdad que se ha repetido en política: con los fascistas no se dialoga. Y yo pudiera aplicarla si yo fuera estricto cumplidor de esa verdad mundial. Con los terroristas y fascistas no se dialoga, no hubiera diálogo con la oposición. ¿No creen ustedes? Bueno, es evidente que tienen las cosas confundidas, ¿no? Porque los que torturan y matan en Venezuela, los que aterrorizan a la población inocente, son Maduro y sus secuaces. Esta es una verdad demasiado evidente como para repetirla. Todo el mundo, salvo la señora Bachelet, lo sabe. Todo el mundo lo sabe. La señora Bachelet en el fondo también lo sabe, ¿no? Pero le conviene políticamente o burocráticamente, ¿no?, aún peor, burocráticamente, esquivar la verdad, esquivarla. Maduro dijo que la oposición venezolana está subordinada a Washington. Eso no es verdad.
La mejor prueba de que Maduro miente es que Washington le aconsejó a Guaidó no ir al diálogo de Oslo y, sin embargo, Guaidó siguió el consejo de Leopoldo López y envió delegados. O sea que Guaidó no cumple dicterios, no cumple úcases enviados desde Washington. Al final hace como corresponde lo que él cree que es mejor. Es que estamos al frente de una oposición que no se manda a sí mismo. A la oposición la mandan los gringos. Manda más en la oposición, decide más Helio Abrams que el balurdo este de Guaidó. Perdonen, tienen razón. Que el bobo, pues, muchacho bobo. Los bobos valen más en las decisiones políticas cuando se toman en Washington. Entonces hay que cuidar algunas cosas, porque yo quiero diálogo. Bueno, si Guaidó es bobo, entonces ¿qué sería Maduro, no? Yo estoy bien seguro de que si ambos se sometieran a un examen de cociente intelectual, ya sabemos quién ganaría y con holgada diferencia, ¿no? Balurdo lo llamó a Guaidó. Balurdo es ordinario, safio, grosero. Nada de eso es Guaidó. Al contrario, es bastante caballeroso, tiene buenos modales. Pero palurdo, yo lo llamo palurdo a Maduro. El palurdo es peor que un balurdo, porque el palurdo es una persona de poca o nula educación, quiero decir, cultura, entendimiento de la vida. Eso es Maduro, ¿no? Es un hombre de profunda ignorancia, de oceánica ignorancia, que sin embargo, o por eso mismo, hace un daño gigantesco, ¿no? Dicho lo cual, Maduro se queja de que lo llamen dictador. Me llaman dictador. Ustedes saben, todos los días dicen la dictadura de Maduro, el régimen de Maduro, o sea que yo me hice un régimen. Yo me miro al espejo y me admiro. Dios mío, tengo un régimen. No es una estupidez. El pueblo venezolano sabe que en Venezuela hay una democracia y no hay ningún régimen de ningún ser humano, ni de Maduro, ni de recontramaduro, de nadie. Bueno, se permite además hacer estas bromas de mal gusto, ¿no? Que sus paniaguados le celebran allí con risas compradas. Esas risas son mercenarias, son reidores asalariados los que están ahí, ¿no? Entre ellos Winston Vallenilla, ya lo van a ver en un ratito, ¿no? Patético. Maduro dice que es un humilde obrero. No es verdad. Un humilde obrero no podría tener más de $1.000 millones en bancos rusos, ¿no? Un humilde obrero no viaja en aviones privados. Un humilde obrero dormiría en búnkers rodeado de 10, 12, 14 fornidos guardaespaldas cubanos. No lo creo. Soy un humilde obrero. No lo pueden entender los magnates del norte. Decir que en Venezuela hay una dictadura es una ofensa y una subestimación del carácter democrático y libertario del ciudadano y de la ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que es una ofensa, bochornosa, es que Maduro pretenda engañarle al mundo diciendo que en Venezuela no hay una dictadura. La gente no es tan tonta como para creer los embustes, las falacias de este dictador. Los venezolanos lo saben mejor que nadie porque lo han sufrido y lo sufren todavía mejor que nadie. Luego, el presidente autoritario, dictatorial, despótico, conmina a sus loros amaestrados de la televisión pública a mejorar la programación. La televisión moderna, Winston, Freddy, además de todas las cosas que hay que hacerlas bien, si hay una televisora como BTV, que es un canal informativo, tiene que ser el mejor canal informativo. Tiene que informarlo todo, Freddy, todo. La verdad en toda su expresión.
todo. Tiene que expresar a Venezuela en toda su expresión. Este Freddy en ese momento debe tener una tembladera testicular que no les cuento, ¿no? Porque no saben si le están dando un consejo, una sugerencia, una amenaza, ¿no? O un ultimátum. Pero yo veo que Freddy se pone pálido, ¿no? Porque sabe que tiene que congraciar, halagar al dictador. ¿Qué será? Tienes que informarlo todo a los ojos de Maduro, ¿no? Y luego el dictador también le da consejitos a su cotorra emplumada, Winston Vallenilla. A Winston le toca otro papel, creo que lo ha cumplido bien. ¿Qué papel farandulero? Hay gente que criticaba a Winston por farandulero, pero es que le toca así ser el mejor canal de variedades y entretenimiento del país. Tienes que hacerlo, Winston, con concursos, con novelas, etcétera. Haciendo lo mejor posible, en la ética, en los nuevos valores. No es fácil, porque no vas a hacer una novela dogmática. Bueno, o sea que Maduro y Winston Vallenilla quieren hacer novelas no dogmáticas. Habrá que ver qué es eso, ¿no? El problema con Winston Vallenilla es que es bien difícil que él consiga dirigir un canal y hacerlo entretenido, porque hasta donde yo lo he podido ver, él muy entretenido no es, no es. Es bien difícil que él se invente entretenimiento del bueno, ¿no es cierto? Pero además la buena televisión, y quiero decir, la cultura en general, las artes, el entretenimiento, tiene que ser libre. Un canal amordazado no puede ser un buen canal, ni informativo, ni de entretenimiento, ni de nada. Los canales tienen que ser libres. Por ejemplo, este canal, Mega, es un canal chiquito. No somos Univisión y no somos Telemundo, ¿no es cierto? Pero es un canal libre. Tan libre como Univisión y Telemundo, sí. Yo diría más. Es mucho más libre que Univisión y Telemundo. Este es un canal libérrimo, o sea, libre en grado sumo. Debido a eso, yo estoy sentadito aquí, mal peinado, sin teleprompter, sin saber qué voy a decir el próximo minuto. Improvisando, pero hablando desde el corazón y desde las entrañas. Entonces, esa es la ventaja. Esa es la ventaja de un canal chiquito. No tenemos grandes aspavientos, no nos damos ínfulas de ser el número uno, pero siendo un canal libre, yo me doy el lujo de perseguir la verdad y de no dejarme arredrar o intimidar por los mafiosos poderosos de este mundo, que son muchos. Algunos están en la trinchera enemiga, no todos. Algunos mafiosos poderosos están aquí, cerquita, en la ciudad, entre nosotros, pululando. Llaman, se quejan, lloriquean. Bailey me ha mencionado, me ha zaherido mi honor, ha traspasado mi preclaro sentido de la decencia. Llamen a ese muchacho al orden, medíquenlo, sáquenlo de la antena, despídanlo. ¿Cómo se puede meter conmigo? Entonces me llaman los gerentes. Ha llamado tal o ha llamado cual, se quejan, dicen que tú los has zarandeado. Bueno. Ahora, el pequeño detalle es, ¿y lo que yo he dicho es verdad o es mentira? No, él dice que es mentira, que has exagerado un poquito, que él no es así. Y entonces ahí yo me pongo bravo, necio me pongo, necio, majadero. Y entonces le digo a los gerentes, a los dueños, a todo el mundo, yo estoy diciendo las cosas como son y tengo las pruebas, tengo los hechos. Si me quiere llevar a los tribunales, vamos, estoy listo. Vamos a ver quién prevalece. Pero así con llamaditas telefónicas. Con llamaditas telefónicas al dueño y al gerente, que es como estos mafiosos suelen ejercer su influencia sigilosa, a mí no me van a callar. No me van a callar. Me podrán despedir. Bueno, si me despiden, yo creo que levantaremos la carpa, montaremos campamento en otra parte, ¿no es cierto?
Yo solo necesito una taza de café y un micrófono y un cronómetro. Con $10 hacemos el programa. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo, en directo. En un momentito voy a conversar con el arquitecto venezolano Reinaldo Cadavid. Él me escribió una carta hace semanas. No poca gente me escribe, pero su carta me llamó mucho la atención porque relataba un abuso tremendo del que él había sido víctima en Caracas en abril de 2017. Él estaba trabajando, iba montando en motocicleta y lo detuvieron, lo llevaron a un calabozo de SEBIN, lo torturaron. Y no había ninguna razón, obviamente, para que lo detuvieran, tan siquiera. Él nos va a contar qué pasó y a partir de esa experiencia terrible, cómo ve las cosas en su país, Venezuela. Bueno, hoy, tempranito, mis amigos me mandaron algunos correos y me dijeron, buenas noticias, han sancionado al hijo del dictador Maduro. Me alegro. Estados Unidos acaba de anunciar sanciones contra el hijo de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro acusa a Nicolás Maduro Guerra, de 29 años de edad, de contribuir a la censura a medios de comunicación en Venezuela. Considera que se ha beneficiado de la industria minera venezolana y ha ayudado a presionar a los militares para mantener fuera del país la ayuda humanitaria que reclama el pueblo venezolano. El hijo de Maduro es el integrante de la cuestionada constituyente madurista. Solo verlo, ver cómo agita los brazos en tono prepotente, uno dice, esta es otra bestia salvaje como su papá, ¿no? Está claro, no hace falta ya escucharlo, ¿no es cierto? Y luego saber que es uno de los prostituyentes de la meretricio ese de Diosdado Cabello, no hace falta escucharlo. Comenta la sanción la diputada Belisario. Primero, por supuesto, decirles que para las madres venezolanas este tipo de noticias no son otra cosa más que el resultado de una serie de investigaciones que han venido realizando no solamente dentro de Venezuela, quienes siguen silenciando, sino fuera del país, y que han sido una reivindicación para millones de madres venezolanas que hoy siguen sufriendo y padeciendo. Lamentablemente es la evidencia de la corrupción y de la negligencia que ha tenido este régimen para con los venezolanos, que cada día sufren y padecen por más necesidades y ellos siguen robándose todos los recursos. Una sanción más para quienes siguen robando a los venezolanos, para quienes siguen llevándose el dinero de los niños de Venezuela que cada día tienen más necesidades. Hay 2 o 3 testimonios que se están recogiendo ya estos días, que van a ser cruciales para que la justicia de este país avance contra Cabello y Maduro. Uno, el general Christopher Figuera, ¿no? Él está ya bajo protección federal aquí en Estados Unidos. Y él sabe muchas cosas turbias de Cabello y Maduro. El otro, Hugo Carvajal, que no se imaginó que lo iban a detener en España, ¿no? Y que está tratando de evitar que lo extraditen a Estados Unidos, pero él también sabe muchas cosas, sobre todo del negocio del narcotráfico en Venezuela. Probablemente él es el testigo más acreditado del negocio del narcotráfico deliberadamente patrocinado por la dictadura venezolana. Por eso, y porque Cabello es el más prominente narcotraficante de América, caído el Chapo, su colega, su rival, Cabello, Diosdado Cabello, es un escándalo que la señora Bachelet, de visita en Caracas, se haya reunido con él, antes de reunirse con Guaidó. A mí esto me resulta verdaderamente obsceno. El mundo libre tiene pruebas, o por lo menos la justicia de Estados Unidos, de que Cabello es un narcotraficante. Si solo le decimos narcotraficante, yo creo que estoy siendo amable con él, porque es un narcotraficante y peores cosas, ¿no es cierto? ¿Qué hace la señora Bachelet de paso por Caracas reuniéndose con un individuo moralmente tan abyecto como Cabello? Las imágenes a uno lo dejan sumido en el estupor. Todas las fuerzas vivas. Por suerte siempre tenemos al uruguayo Almagro, Luis Almagro, para decirle a la señora Bachelet lo que hay que decirle. La sanción más fuerte que ha tenido el pueblo venezolano ha sido la corrupción
del sistema madurista. Y tendría que haber empezado la alta comisionada de Derechos Humanos refiriéndose a ese punto. Todas las acciones internacionales que ayuden a Maduro a permanecer en el poder, como afirmaciones como esa de la alta comisionada de Derechos Humanos, son una sanción durísima para el pueblo venezolano, porque le dan aire a un régimen oprobioso. Muy bien dicho, señor Almagro, estamos con usted. Hace usted un gran trabajo, lo felicitamos. Un aplauso para él, por favor. En la Asamblea de la OEA en Medellín, por supuesto los mexicanos y los uruguayos se han portado de una manera infame, desairaron a los representantes diplomáticos de Guaidó, con lo cual se pusieron una vez más del lado de la dictadura de Maduro, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué clase de gobiernos de izquierda son el de López Obrador y el de Tabaré Vázquez? ¿De veras tienen una agenda ética? ¿En serio defienden los derechos humanos? Porque si defienden los derechos humanos, no saben que en Venezuela los derechos humanos, no existen. Es increíble. Paraguay tiene un gobierno de derecha, su embajador habló como correspondía, mal de Maduro, es decir, describió correctamente al dictador. En ese sentido, el régimen vemos que busca obtener un balón de oxígeno para continuar al frente de Venezuela. Más de 4 millones de habitantes o de ciudadanos han salido de Venezuela. Eso significa más de la mitad de la población paraguaya. Por eso, para nosotros es una situación de tragedia. Creo que, como dije ayer, todo aquel que avale a este régimen se convierte en una especie de verdugo hacia la población venezolana y especialmente hacia los pobres y enfermos. Tiene razón, claro que es una tragedia. Decir que es una tragedia es decir poco, es un genocidio, algo mucho peor que una tragedia. Y entonces, Maduro, ¿a quién tiene en América? Tiene a Cuba, por supuesto. Luego tiene a Nicaragua y Bolivia, son relativamente irrelevantes o insignificantes. Pero luego tiene a dos valedores morales, México y Uruguay, que siguen siendo para mí una decepción muy dolorosa, ¿no? Muy dolorosa, porque México no es un país menor en América. Bueno, el embajador uruguayo, que es un personaje ridículo, payasesco, el embajador Bergamino, se retiró ofuscado. Le asqueaba la presencia del representante de Guaidó. Eso fue intolerable para él. El vicecanciller uruguayo explicó que su país decidió abandonar la Asamblea General porque al reconocer a la delegación del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se están violando principios fundamentales de la organización. El irnos de la Asamblea no significa irse de la OEA ni significa lesionar, no es nuestro ánimo, lo dijimos, ¿no? Lesionar, erosionar la amistad, la hermandad que tenemos con todos los países de la región. No es para nada nuestro ánimo. Es un personaje bastante risible el embajador. Me inspira ternura, porque esta pobre gente no decide por sí misma. Él cumple órdenes. Tabaré le instruye a la Cancillería y el canciller le dice a él lo que tiene que hacer. Usted se levanta, usted se va, nosotros no estamos con Guaidó. O sea que él simplemente cumple órdenes. Es un amanuense, ¿no? Amanuense. Él no tiene suficiente libertad, no se atreve a tenerla, ¿no? Como para decir, yo voy a obrar según mi conciencia. A lo mejor su conciencia coincide con la de la orden de la Cancillería, a lo mejor no. Los diplomáticos son expertos en el arte de la duplicidad, ¿no es cierto? El embajador de Estados Unidos, señor Trujillo, ante la OEA, sí que me representa bien. Habló y me sentí bien representado por él. A pesar de la polémica, los enviados de Guaidó están en la mesa y Estados Unidos lo celebra. Uruguay es un país soberano que tiene el derecho, si se quieren ir de la Asamblea, que se vayan. Yo creo que quedó bastante claro sobre el reconocimiento del embajador de Juan Guaidó, que la gran mayoría de los países en Latinoamérica apoyan a la democracia. El gobierno Trump dejó claro que seguirá ejerciendo presión. Trataremos de continuar en la misma senda, incrementando la presión. Pienso que las sanciones están siendo efectivas. Están dificultando las cosas al régimen. El desenlace es inevitable.
Bueno, pero hay que endurecer las sanciones todavía más, por lo menos un bloqueo naval ya, por lo menos un bloqueo naval, que deje a Cuba sin el petróleo venezolano y que le impida a Venezuela vender el petróleo muy marginal que todavía vende a otras partes del mundo, ¿no? Esto sería lo inmediato. Después ustedes saben que tengo un plan A, un plan B y un plan C, ¿no es cierto? Pero todos mis planes pasan por usar la fuerza, todos ellos, ¿no? No encuentro otro escenario en el cual rápida y eficazmente derrotemos a nuestro enemigo. La señora Kimberly Breyer, que es la subsecretaria para el hemisferio occidental y que vigila muy atentamente la crisis venezolana, aunque está subordinada a Bolton y a Abrams, explicó que el problema nos atañe a todos porque es una crisis regional. We must be realistic and pragmatic in confronting our shared challenges in the region. The crisis in Venezuela tops the list. It is not only a crisis in Venezuela itself, as we all know. It has become a regional crisis with effects felt most acutely here in Colombia, but in other OAS member states and beyond. This requires ongoing regional and OAS engagement. We are grateful for the OAS's strong leadership. At its heart, the crisis in Venezuela is political, with profound humanitarian, economic, social, and other consequences. That is why its solution must be political. Claro, la solución tiene que ser política, por supuesto, ¿no? Al final todo es política, ¿no? La guerra es una prolongación de la diplomacia y la diplomacia es una ramificación de la política, ¿no? El uso de la fuerza es hacer política también. La dictadura venezolana existe, pervive, no ha sido doblegada precisamente porque hace política con la fuerza bruta. O sea, la agenda política de la dictadura es usar la fuerza para aplastar al disidente, al opositor, al adversario, aplastarlo, sofocarlo. Entonces, no seamos candelejones, ¿no? La señora Breyer dice, Maduro debe irse. Esto es lo primero y fundamental. Only after the former Maduro regime steps aside and relinquishes control over state institutions can a real political transition begin. After all, how can we expect Maduro to engage in good faith while his regime revokes the immunities of elected deputies? How can we expect Maduro to respect democratic institutions when he has illegally arrested and denied humanitarian access to multiple members of the National Assembly, including Edgar Zambrano, as well as to interim President Juan Guaido's chief of staff, Roberto Moreiro? This is not a man with whom we can negotiate. Maduro's definitive departure is the necessary first step toward the restoration of democracy. Of course, that step alone is only necessary, but not sufficient. Pero la frase más rescatable de ella es, este no es un hombre con el que podemos negociar. Tome nota, presidente Guaidó. Este no es un sujeto con el que convenga negociar. Para terminar este segmento, David Smolansky estuvo también allí en Medellín y contó que los terroristas colombianos del ELN, entre otros bandoleros, cobran un cupo a cada persona que cruza la frontera entre Venezuela y Colombia de $1 por persona. Nos preocupa también la situación de la frontera de Venezuela con Colombia, donde, según testimonios de los migrantes y refugiados venezolanos que pudimos entrevistar en nuestras visitas a Cúcuta, a Villa del Rosario, nos comentaban que hay puntos de control instalados del ELN y de los colectivos, específicamente en el estado Táchira, en el estado Apure, en el estado Zulia, donde al menos se cobra $1 por cada venezolano que entra o sale del país. En términos conservadores, si el 25% de los venezolanos usa las trochas para entrar o salir de Venezuela, estamos hablando que estos grupos irregulares están haciendo cerca de $10.000 diarios, lo que quiere decir $300.000 al mes. Es un escándalo, $300.000 al mes. Es un escándalo. Las autoridades colombianas tendrían que hacer algo, porque, digamos, el problema les concierne a ellas también, ¿no? Vamos a la publicidad.
Luego voy a conversar con el arquitecto venezolano Reinaldo Cadavid, que nos va a contar cómo y por qué lo secuestraron y torturaron en Venezuela hace un par de años. Al final tengo alguna información, alguna denuncia muy explosiva sobre la corrupción en República Dominicana, los grandes ladrones chavistas como Wilmer Ruperti, que mandaban a sus recaderos como George Nader, en su día manager de Juan Luis Guerra, a comprar pistolitas de Bolívar en Nueva York por millones de dólares, para luego ser regaladas a conspicuos enemigos de la libertad y la democracia como Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Tengo algunos datos bien interesantes sobre eso. O sea que las llamaditas telefónicas de mis enemigos, los mafiosos, parece que no han surtido efecto, al contrario. Parece que más llaman ellos, más me encabrono yo. Regresamos después de la pausa. Bueno, hace unas pocas semanas me llegó una carta muy bien escrita en la cual un arquitecto venezolano, Reinaldo Cadavid, me contaba que había sido víctima de un abuso verdaderamente inenarrable. Y llamé al arquitecto Cadavid y está aquí con nosotros. Un aplauso para Reinaldo, por favor. Gracias. Gracias por venir, bienvenido, buenas noches. Gracias. ¿Por qué me escribiste la carta? Mira, viendo toda la situación que está ocurriendo en mi país y viendo que la salida se está haciendo cada vez más lejana, dije, no, hay que hacer algo. No solo es por mí, es por el país, es por mi país, y no solamente soy yo el que pasó por eso. Te apuesto que hay cualquier cantidad de personas que pasaron por eso y están aquí ahorita. Cuéntanos qué fue pasar por eso, es decir, por favor resúmenos qué es lo que me contabas en la carta, qué te pasó a ti. Bueno, yo, como tú dijiste, soy arquitecto, me especializo en el área hospitalaria, todo lo que es laboratorios, quirófanos, todo eso. Yo en ese día estaba por imprimir unos planos de una clínica que estaba diseñando ya en Caracas. Cuando tú dices ese día, era abril del 2017. El 6 de abril del 2017. Correcto. Ese día. Bueno, yo me dirigía al centro comercial Chacaito, que es donde generalmente imprimía los planos, y pensé que yo sabía que veía la marcha, pero yo me imaginé que podía pasar, porque son dos niveles de la autopista. La autopista del este, en un sector se divide la parte superior que va hacia el este y la parte inferior que va hacia el oeste. Y dije, bueno, me voy por la parte de arriba que seguramente va a estar vacía. Los dos niveles de la autopista estaban full de gente. Estaba full. Bueno, voy llegando al sitio pensando que podía pasar y... ¿Tú en motocicleta, correcto? Sí, yo voy en motocicleta porque en Caracas movilizarse en motocicleta hace tiempo era mucho más fácil que andar en carro. Sí, comprendo. Mucho más rápido. Entonces, bueno, me consigo con ese muro de gente. Y digo, bueno, no, de aquí ya no hay más nada que hacer. Anteriormente a eso había tratado de meterme por cualquier parte para tratar de evitar la marcha, pero todos los accesos estaban bloqueados. Claro. La única ruta era meterse por la autopista. Pero tú estás trabajando, tú no estabas manifestándote. No, claro. No estaba. Yo iba a trabajar. Ibas a trabajar. Bueno, me consigo con eso, digo, bueno, de aquí no me hay nada que hacer, me voy de aquí porque... No puedo pasar. No se podía, es imposible. Cuando me estoy regresando, me asomo al piso de abajo de la autopista y ahí veo todo lo que estaba pasando. Represión, disparando las bombas lacrimógenas a quemarropa, persiguiendo a los muchachos. Eso es un sector de autopista donde es una calle ciega, la autopista tranca cualquier escape y solamente hay una ruta para salir por ahí. Y por supuesto los perseguían, les disparaban por las espaldas, les disparaban al pecho, perdigones, bombas lacrimógenas. Había de todo. Una carnicería. Eso era una batalla campal. Sí. En ese momento. Y dije, bueno, yo no sé. Yo dije, esto lo voy a fotografiar. Esto hay que dejar esto grabado. Esto no puede... Tengo que hacer algo. Y empecé a tomar fotografías de lo que estaba sucediendo abajo. ¿Con tu celular? Con el celular. Bueno, cuando la cosa se está poniendo más candela, más caliente, digo, yo mejor me repliego un poco y me retiro un poco. Desde más lejos, de hecho yo pasé a través de la policía, de la PNB,
Y detrás de ellos me pongo a fotografiarlos. No a las policías, sino a la marcha, a lo que estaba pasando en ese momento ahí, a la batalla campal. Cuando ya digo que la cosa está demasiado fea, que me estoy yendo, una funcionaria de la PNV me dice, párate ahí, dame el celular. Digo, no, tú dame mi celular, ¿qué te pasa, no? Entonces nos pusimos a discutir, que no, que sí, que no, que sí. En ese momento llamó a otros 2 funcionarios y entre los 3 no pude hacer más nada, tuve que entregarle el celular. En ese momento habían como 20 funcionarios, o sea, había una cantidad enorme de funcionarios de la PNV. Y entre todos se pusieron a ver las fotos que había tomado. Cuando dicen, bueno, móntalo en la moto. Me montaron en una moto y me llevaron al SEBIN del helicoide. ¿Y tu moto? La moto se la llevaron, yo después la recuperé. Pero la moto se la llevaron a un depósito. ¿Y qué pasó luego cuando llegaste al SEBIN? Llegué al SEBIN y ahí me quitaron todo, me quitaron billetera, reloj, correa, todo. Me llevaban esposado, con las manos atrás, tenía como decimos en Venezuela, le dicen los ganchos, tenía los ganchos puestos, y me pusieron viendo contra la pared. Cuando me volteo para ver qué es lo que está haciendo el que estaba en la puerta ahí, el tipo me golpea, me empieza a dar en la cabeza, me da una patada y me dice, agáchate y sigue viendo contra la pared. Bueno, está bien, no tengo problema. Hice eso y bueno, pude ver que cuando estaban revisando mi billetera me estaba llevando todo el dinero que tenía ahí. ¿Tenías algún dinero significativo? Sí, algo, no. Lo que uno generalmente, lo que iba a utilizar para imprimir los planos. Sí. ¿Y te dijeron qué falta o delito habías cometido? Me dijeron que iba detenido porque le estaba tomando fotos al SEBIN de Plaza Venezuela. Cosa que es falsa. Yo estaba de espaldas a Plaza Venezuela cuando estaba fotografiando hacia el este. ¿Te permitieron hacer una llamada? Me dijeron que no. Cuando llegué al SEBIN, en ese momento le pregunté por qué me estaban deteniendo. Me dijeron que estaba tomando fotos al SEBIN de Plaza Venezuela y pedí hacer una llamada. Y me dijeron, no, tú no tienes derecho a hacer llamada, tú eres un preso político. ¿Usaron esa expresión, preso político? Te jodiste, me dijeron. Me sorprende que te hayan dicho eso, pero es un preso político. No sé por qué, creo que estaba tomando fotos. Así que bueno. Había también un reportero gráfico en ese momento, también lo habían detenido. Sí. Yo recuerdo haberlo visto al lado mío. Y después lo veo en la celda junto conmigo. Lo habían detenido también. Entonces, bueno, ahí pero me ni llevaron. Tú ni el reportero estaban haciendo política. O sea, tomar fotos no es hacer política. No, para nada. Claro. Estaban grabando lo que estaba sucediendo. Claro. Así como yo. Claro, por eso. Bueno, en ese momento, luego de eso, me introducen al SEBIN y... ¿A un calabozo? No, a un cuarto. Pero primero me hicieron el video. Me hacen un video donde me dicen que relate lo sucedido en el momento que me detienen. Todo eso sucede yo con un cartel aquí abajo que dice terrorismo. Terrorismo. ¿Y ellos te sugirieron o te obligaron a decir ciertas cosas, a autoincriminarte? No, tengo que decir, no, yo conté exactamente lo que había pasado. Okay. De hecho, las 2 personas que estaban grabándome en ese momento se quedaban viendo entre ellas, así como que ese está aquí. Claro. ¿Por qué lo detienen si es lo que estaba era tomando una foto? Claro. ¿De qué manera tomar fotos podría ser terrorismo? Para nada. Entonces, bueno, grabó el video y ahí me llevan a un cuarto pequeño. Sin ventilación, sin ventanas, ventilación mecánica, natural, nada de eso. En ese momento, todo el tiempo enganchado, con las esposas amarradas atrás, las manos amarradas atrás. ¿Dolía? Sí, claro. ¿Y el aire estaba pesado? No se podía respirar bien. Mira, en ese momento no te puedo decir, claro. No lo sé. ¿Estabas muy asustado? Estaba pensando solamente en ese momento lo que iba a pasar, iba a pasar, cómo iba a salir de ahí, cómo le iba a avisar a mi familia, porque en ningún momento pude avisar a mi familia que yo estaba ahí detenido. ¿Quién o quiénes eran tu familia? Mi mamá, mi papá, mis hermanas, mi hijo en ese momento, mi hijo pequeño no había nacido. Nadie sabía que yo estaba ahí, nadie. Bueno, en ese momento llega un funcionario del SEBIN, no sé qué cargo tendría, y con una bandeja de esas de anime con comida. Y me dice, ¿tienes hambre? Y digo, no tengo hambre.
Entonces me dice de nuevo, ¿estás seguro que no tienes hambre? Así, en ese momento se puso la mano en el arma. Y me dice, ¿seguro que no tienes hambre? Bueno, sí tengo hambre, pues. Entonces, bueno, abrió la bandeja de anime y tiró la comida en el piso. Y se come. Y yo, no come eso, ¿qué te pasa, no? De nuevo, mano en el arma y dice, come. Yo enganchado, me tuve que arrodillar y me tuve que comer la cosa en el piso. ¿Qué era esa cosa? Era carne, arroz. Él lo que quería era humillarte. Era la humillación. Y ahí empezaban a jugar con la mente de uno, empezar a darte un golpe psicológico. Sí. De una. Sí. De una. Inmediatamente que tú entras vamos a reventarlo psicológicamente. ¿Tú sentías que te podían matar? En cualquier momento. Claro. Sí. Pero bueno, tenía que hacer lo que ellos decían, porque si no podía ser peor. Por supuesto. Y pasó. Después, él salió y entró de nuevo con un paralyzer de esos eléctricos y con una cosa que le dicen cebollita. Yo no sabía de eso. En ese momento me enteré después cuando todos en la celda comentamos qué es lo que le hicieron a cada uno y todos comentaban lo mismo. O unos peor incluso. ¿Qué es la cebollita? No sé, es como la materia prima con lo que hacen el gas pimienta, con lo que hacen las bombas lacrimógenas. Ok. Bueno. ¿Y te la acercan a la nariz? ¿O? Te la prenden. Eso, como es concentrado, desprende un gas fortísimo. Oh. Y en un espacio confinado, cerrado, te imaginas cómo se pone la nariz. Los ojos, todo. Era horrible. Y el paralyzer, Te disparan con la taser, con la pistolita esa. Me pega aquí en el muslo izquierdo. De hecho, yo aquí tengo poca sensibilidad y pues, por eso. ¿Te quedó una lesión? Sí, pero bueno, realmente no es... es grave, pero hay muchachos que no te pueden contar lo que yo te estoy contando. Reinaldo. Pero se divertían haciendo eso. Se divertían, disfrutaban de eso. Parece que, bueno, pues es un sadismo es enfermo. Porque no lo hacían para que tú dijeras tal o cual cosa, para arrancarte una confesión. Lo hacían para entretenerse. Y para que en cada momento que me decían algo, me preguntaban, confiesa, dinos quién te mandó para la marcha, quién te está pagando, tú eres de Voluntad Popular, tú eres de Primera Justicia, ¿quién te pagó? ¿Te pagó Capriles? ¿Te pagó María Corina? ¿Quién te pagó? Yo no he pagado a nadie. Claro. Yo les contaba, coño, yo estaba trabajando, yo iba a imprimir unos planos, a mí no me ha pagado nadie. ¿Eran todos venezolanos tus captores? ¿Todos? Todos los que yo escuchaba tenían acento venezolano. Como cubano? No, en ese momento no. Bueno, luego de eso es que me llevan al examen físico. Entonces, bueno, el examen físico, por supuesto, va a decir que no tenía nada. Todo en perfecto estado, pero bueno. De ahí me llevan a la celda. Te bajan y te llevan por esos pasillos de helicoide que son horribles. Dejan los presos, los colchones tirados. Es horrible, es dantesco. Perdona que te interrumpa. Sí. ¿En qué consiste el examen físico? No, te toman la presión. Signos vitales. Pero primero te han torturado y después quieren ver si estás bien. No, eso. Pero no. Para ellos es como Luego si nada. se preocupan por tu salud. Sí, no, eso no les importa para nada, es la verdad. Al final, después de torturarte. Es la verdad, no les importa. Sí. Bueno, entonces me llevan a la celda. Y ahí me consigo con 3 personas en esa celda. Eran 2 violadores y un secuestrador. Estaban ahí detenidos, tenían varias semanas ahí. Bueno, yo me puse a hablar con ellos. Sí, sí, claro. Me puse a hablar con ellos. Y nada, mira, me contaron, tal, hice esto, hice aquello. ¿Tú estabas en la marcha? Sí, yo estaba en la marcha. Entonces, pero vamos a estar claros, estamos en un lugar confinado y yo no voy a hacerme enemigo de los... Por supuesto, Reinaldo, claro. Entonces, bueno, en ese momento empiezan a llegar gente, muchachos, todos detenidos en la marcha, todos. Todos. Entraba uno, entraban 2, entraban 4. Al final habíamos como 30 detenidos en un espacio de 30 metros cuadrados. La celda, una reja, un water, tengo que decir, un inodoro y una ducha. No era una letrina, era un inodoro. Pero todo el piso, todas las paredes, todo el techo lleno de chiripas, cucarachas. Asqueroso. Y la gente hacinada. Llegó un momento que, bueno, mira, ya es de noche. Sentíamos que era de noche porque todo el mundo estaba cansado. Claro.
mira, hay que hacer algo porque tenemos que acomodarnos para tratar de dormir algo aquí. Y bueno, ahí medio nos acomodamos. Y bueno, ahí cada quien contaba lo que le había pasado. Y ahí fue donde conocí a un señor de mediana edad que se llama Conrado Cifuentes. A él lo habían detenido en días anteriores ahí, 1 o 2 días antes. Él, yo no sé si vieron ese video, es un video que salió en YouTube por todos lados. Y él me contó todo lo que le había pasado. De hecho, me dijo en ese momento que le habían dado como 8 años. De hecho, no me acuerdo cuánto tiempo, le habían dejado ahí encerrado. Y te conmovió mucho el testimonio de Conrado. Sí, porque él no estaba ahí por casualidad. Yo dije, le pasó casi que lo mismo que a mí. Él no estaba ahí porque quería. Claro, no estaba... Le pasó algo muy puntual que lo afectó, pero que de una manera u otra lo llevó hasta ahí. Claro, como tú. Simplemente estabas en el lugar equivocado, ¿no? Exactamente. Y bueno, luego te liberaron y decidiste irte de Venezuela. De ahí, fíjate, de ahí yo estuve como 8 horas preso ahí en el SEBIN, en cada rato. Ellos te hacen esa visita de terror psicológico para quebrarte. Sí, claro. Te van, te dicen una lista, te nombran, entonces tú no sabes si es para bien, si es para mal, no sabes qué está pasando. Entonces pasaban las horas, y yo de aquí no salgo, de aquí no va a salir. Entonces, bueno, cada vez que iban con la lista preguntando por las personas que estaban presas y le mencionaban el nombre de este comunicador social que te comenté, el trato hacia él era diferente. Conrado Cifuentes. No, Elvis Pereira se llama él. Conrado estaba preso, pero tenía ya tiempo. Elvis lo habían detenido junto conmigo en la marcha. Y el trato hacia él era diferente porque obviamente era comunicador social. Tranquilo, no lo podemos tocar, no le podemos hacer daño porque tú sabes cómo es. Entonces, al rato vemos que a él lo van a soltar. Era más que evidente. Yo digo, yo tengo que buscar la manera de avisarle a mi familia que yo estoy aquí. Porque nadie sabía. Habían esas bandejas de anime de comida, estaban ahí tiradas, ¿no? Bueno, cortamos varios lo hicimos. Cortamos un pedazo de esa bandeja de anime y con un pedazo de plástico, era un cuchillo que tenía una punta, lo habíamos hecho, yo le escribí el teléfono, así con puntico. 0, el teléfono. El teléfono de la mamá de mi hijo que está ahorita en Argentina. Él salió y él llamó. Y le avisó, ella me dijo que le habían llamado como a las 2 o 3 de la mañana. Y le dijo que yo estaba en el SEBIN, me habían detenido en la marcha, estaba ahí preso. Y bueno, así fue como mi familia se enteró de eso. Bueno, yo te escucharía varias horas más. Esto es un cuento larguísimo. Sí, tú sabes que en televisión siempre el tiempo es restringido, limitado. Quería que contaras tu caso acá, porque tu carta me conmovió. En el último minuto de nuestra charla, Reinaldo, tú has venido con tu familia a vivir acá, tu hijo ha nacido acá. ¿Cómo ves las cosas en tu país? ¿Tú quieres volver? ¿Eres optimista? ¿Qué lecciones te dejó todo esto? Mira, yo sí quiero volver. Por supuesto, es mi país. Es el lugar donde yo me preparé para dar todo mi conocimiento. Yo me preparé para darlo todo ahí. ¿Por qué te fuiste? Me fui porque cuando me sacan del SEBIN, nos trasladan al 6CPC. Ahí estuvimos 28 días detenidos. Estuve básicamente un mes detenido. Me logran sacar y bajo régimen de presentación. Cada 8 días yo tenía que ir al Palacio de Justicia a presentarme como un delincuente. Claro, te hacen sentir como un terrorista. Que eres un terrorista, que tu vida no vale nada, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, dije, estuve un año en eso. Dije, no. Al año dije, no, yo no has hecho muy bien en irte. No vas a ir en esto es una pérdida de tiempo, claro. Esto es demora procesal. Había gente con 8 años presentándose, y no. Además, venía Sebastián en camino y dije, mi hijo no va a nacer en un país donde no tengo la seguridad de que va a sobrevivir. Muy bien pensado. ¿Y cuál crees que es la salida? Esta sí es mi última pregunta. La salida es seguir luchando, Jaime. ¿Qué debería hacer Guaidó? Seguir, no escuchar a terceros. Yo sé que él puede tomar las decisiones que son necesarias en Venezuela. En Venezuela hay que salir de toda esa basura. Los chavistas son basura.
por no decir otra palabra que es peor. No, eso es una descripción correcta. Y la basura simplemente se desecha, se bota y hay que empezar de nuevo, hay que reconstruir el país. El problema con Venezuela es que muerto el perro no se acaba la rabia. Hay mucha delincuencia, hay demasiados problemas. Sí. Y el frente no va a ser el ejército, el frente no va a ser ni siquiera las milicias, por supuesto. El frente que hay que vencer son los colectivos, que son la lacra del país. Son lacra. Sí. Bueno. Totalmente. Nos quedamos... yo sé que Venezuela va a salir de esto, estoy totalmente convencido. Si no estuviera aquí yo diciéndote todo esto. Sí. Yo sé que sí. Recuerda que lo único necesario para que triunfe el mal es que los buenos no hagan nada. Así de simple. Bueno, muy buen final. Gracias por haber venido, gracias por contar tu caso. Y ojalá puedas volver pronto a tu país. Amén. Un aplauso para Reinaldo Caraví, por favor. Ya volvemos. Bueno, hace poco compartí con ustedes alguna información privilegiada que me dieron mis fuentes de inteligencia sobre la vasta corrupción venezolana en República Dominicana, sobre cómo grandes ladrones chavistas habían escondido sus fortunas en Dominicana y entregaban donaciones muy cuantiosas, $200, $300,000, al expresidente dominicano Leonel Fernández. Y cómo había algunos empresarios dominicanos que se prestaban a ello como intermediarios. Uno de esos empresarios que mencioné es George Nader Papá. Él contrató a un abogado aquí en Miami, el abogado me mandó una carta, me amenazó, me dio un plazo, un ultimátum, me exigió que me rectificara, que pidiera disculpas. Y yo, por supuesto, no me rectifiqué porque estoy diciendo la verdad. Pero eso me hizo pensar que había que redoblar los esfuerzos para investigar al señor George Nader Papá. Claro, ¿no? Porque la verdad estaba y está de mi lado. Y si él quería acallarme era porque escondía algo. Bien. Yo luego descubrí que él, en abril de 2016, hace poco, hace 3 añitos nada más, fue comisionado por el gran ladrón de PDVSA, Wilmer Ruperti, billonario venezolano, gran ladrón, gran estafador, cuyas cuentas bancarias han sido congeladas aquí por el Departamento del Tesoro y ahora ya está hablando muy contrito con la justicia de este país. Nader había ido a Nueva York a comprar en la Galería Christie's pistolas de Bolívar para entregárselas a Ruperti, quien a su vez se las entregó al dictador analfabeto Maduro. Yo pensé que Nader había hecho esto de favor, como amigo, ¿no? Porque era muy amigo de Wilmer Ruperti. Pero no, mis fuentes me escriben hoy y me cuentan que están investigando a Nader ahora, no solo por financiamiento ilícito de la campaña electoral de Leonel Fernández, sino también por evasión de impuestos. A ver. Mis fuentes me dicen que los señores Nader, George Nader Papá, George Nader Hijo, adquirieron las armas el 13 de abril de 2016 en una subasta de Christie's, Nueva York, pagaron $1,5 millones. Armas que Nader se las vendió a Wilmer Ruperti por $5 millones. Nader, siendo ciudadano de República Dominicana, no reportó ni pagó los impuestos correspondientes. Esta es la primera foto de George Nader Papá con las pistolitas que compró. Ahí está. Pagó $1,5 millones y se las vendió a Ruperti por $5 millones, que son cosquillas para Ruperti, ¿no? Mis fuentes de inteligencia, luego está el documento de Christie's, lo podemos mostrar, me dicen que al ser turista haciendo compras en Estados Unidos, con fines exclusivamente de comercio, y no reportarlo a las autoridades de migración al abandonar el territorio de Estados Unidos, violó reglamentos migratorios, más el ocultamiento de recursos y transacciones penados por las leyes norteamericanas y dominicanas. La Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana, cumpliendo órdenes emitidas por su actual director, el señor Magín Díaz, hará cumplir la ley. Se ha solicitado en el caso Nader a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
investigar los movimientos bancarios de George Nader papá y George Nader hijo en los últimos 4 años, amparados por la ley 155-17. Les van a revisar los movimientos bancarios en los últimos 4 años. Interesante. Los señores Nader debieron pagar $875.000 de impuestos al fisco dominicano por la compra de las pistolas, compra y venta de las pistolas. No lo hicieron, quedaron debiendo. Bueno, tendrán que pagarlo, ¿no? A lo mejor Ruperti le puede hacer un préstamo blando a George Nader. Y debieron reportar la venta a las autoridades de Estados Unidos para la exportación de dichas armas. Las sanciones previstas por la ley dominicana, señor Nader, usted que creo que está escondido en algún lugar del Medio Oriente, ley 155-17, van de 6 meses a 40 años de prisión. Ok. Y multas de 20 a 400 salarios mínimos, además de otras inhabilitaciones y disoluciones. A ver, vemos las fotos de las pistolitas que compró Nader. Están por ahí, creo. ¿No las tienen? No, la que seguía, esa ya la vimos. Eran unas pistolas que el Marqués de Lafayette obsequió en su día al fabricante de armas de Napoleón. Y estas pistolas terminaron siendo vendidas en una subasta de Christie's. Creo que tenemos otra imagen. Enchapadas en oro y en plata. Y vendidas el 13 de abril de 2016 por $1,5 millones a George Nader papá, que se las vendió por $5 millones y no pagó impuestos a Wilmer Ruperti. O sea, entre mafiosos se entienden y hacen sus negocios y compran y venden pistolitas, pero no para coleccionarlas, sino mucho peor para regalárselas a un dictador como Maduro. A cambio de lo cual obtienen más contratos millonarios de PDVSA. Ustedes comprenderán que Ruperti paga $5 millones por las pistolas, se las regala a Maduro y luego PDVSA le da 200, 300 millones de dólares en contratos a Ruperti. Cuando caen los narcosobrinos de Maduro, ¿ustedes saben quién fue el que pagó a los abogados en Nueva York carísimos de los narcosobrinos? Wilmer Ruperti. A poco de haber pagado a los abogados de los narcosobrinos, que de nada sirvió porque igual fueron sentenciados y están en la cárcel, Ruperti ganó 2 contratos con PDVSA, uno por $180 millones y el otro por más de $200 millones. Este es Wilmer Ruperti, este es George Nader papá. Por suerte, ya no hay un manto de impunidad sobre ellos. Por suerte, la justicia, y cuando digo justicia, con mayúsculas, de Estados Unidos y de Dominicana también, los están investigando. Y tendrán que pagar por sus indecencias. Prefiero usar esa palabra y no decir crímenes. Tendrán que pagar por sus indecencias éticas. Regresamos después de la pausa. Bueno, el expresidente, acá se dice presidente, Jimmy Carter, está ya muy mayor, bordea los 100 años, hizo algunos comentarios sobre la legitimidad de Trump, que yo no sé si van en broma o en serio. There's no doubt that the Russians did interfere in the election, and I think the interference, although not yet quantified, if fully investigated, would show that Trump didn't actually win the election in 2016. He lost the election, and he was put into office because the Russians interfered on his behalf. So do you believe President Trump is an illegitimate president? Based on what I just said, which I can't retract. Para ser un hombre centenario fue una respuesta pícara. Pero no, Trump no es un presidente ilegítimo y no, los rusos no eligieron a Trump. Perdió el voto popular, pero ganó legítimamente. Regresamos después de la pausa. Bueno, prosigue la ola de calor feroz en Europa. En España, la ola de calor acaba con la vida de un joven de 17 años. El menor ha fallecido en un hospital de Córdoba, en Andalucía, tras sufrir un golpe de calor cuando trabajaba en el campo. En Valladolid se especula con que un hombre de 80 años habría muerto también por un golpe de calor, aunque será la autopsia la que determinará si esta fue la causa del deceso.
Buena parte de España vive esta semana una ola de calor sin precedentes. Es la primera vez que en un mes de junio se superan los 40 grados. En Francia llegó a 45 centígrados. Francia alcanza una temperatura récord con 45,8 grados centígrados en medio de una ola de calor en Europa que ya se ha cobrado varias vidas. Fue en la localidad de Galagne-le-Moutier, cerca de Montpellier, esta semana en alerta roja junto con otras 3 provincias del sur del país. El calor asfixiante ha hecho que las autoridades pidan a la población que eviten riesgos innecesarios, como el de un obrero que ha muerto mientras arreglaba un tejado. Hace mucho calor, muchísimo calor. Nunca pensé que pudiera haber tanto calor y eso que vengo del desierto de Estados Unidos. Bueno, Dios bendiga a quien inventó el aire acondicionado. Regresamos después de la pausa. Bueno, para terminar, creo que tengo una foto de mi querido amigo Emilio Estefan con Shakira. Ah, no, es Emilio con Ruperti. Qué raro, porque Emilio dice cuando llama a quejarse que no lo conocía, Ruperti. Pero esta otra foto creo que es Emilio con Gloria. No, tampoco, pero es Emilio con Ruperti. Bueno, Emilio, yo te quiero mucho, te admiro mucho, pero trata de no tener esos amigos. Gracias, buenas noches, hasta el lunes.